Muy buenas noches, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy es viernes 22 de enero de 2021. Tengan una cordial bienvenida a ese su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día y sobre todo para que usted esté bien, muy bien informado. Vamos a comenzar con este bloque informativo, no sin antes decirles buena noche, good night a todos. Son 7 de la noche con 31 minutos, 7 de la noche con 31 minutos. Está en estos momentos en vivo la conferencia del doctor Hugo López Gatell, que bueno, pues también permanece en semáforo rojo una semana más la Ciudad de México, ¿no? Seguimos en semáforo rojo. Y bueno, por ahí ya están diciendo que posiblemente hasta julio se extienda esto. Es el run, yo todavía no lo sé. Quizá hasta marzo, después de Semana Santa, tal vez salgamos de semáforo rojo. Si es que no llegan otras pandemias, como dicen, ¿no? Vemos en pantalla, Donald Trump llega a su residencia en Florida hace unos días, el 20 de enero. También ahorita estamos viendo en pantalla al doctor, es Palomino. La voz del doctor Alomía me transmite confianza y tranquilidad. Este es el doctor Alomía, ¿no? Es el que estamos... Él es el que como que tomó las riendas más que Hugo López Gatell. Sin duda el trabajo que están haciendo ambos es bastante interesante e importante, ¿no? El día de ayer habló sobre el oxígeno, ¿no? El de regresar los tanques de oxígeno constantemente. Así es que, bueno, pues esto es lo que se está viendo en estos momentos a las 7 de la noche con 32 minutos. Estamos transmitiendo. Y bueno, pues con respecto a esto, están de salud. Vamos a estarnos enlazando por momentos, así es que bueno. Pide Alianza certeza en compra de vacunas, aunque consideró que es anuncio tardío. Alianza Federalista dijo que le tomará palabra a AMLO para adquirir vacunas y pidió certeza legal. Y bueno, ahorita nos volvemos a enlazar con la conferencia de salud. Así es que bueno, dice AMLO, tras hablar con Biden, todo indica buena relación. Andrés Manuel López Obrador dijo que en llamada telefónica abordó con Joe Biden la migración, la pandemia y la cooperación y previó que habrá buena relación entre países. Reportan 1,440 decesos más por COVID, ya suman 147,614. Y asesinan a un empresario y su escolta en la Nápoles. El empresario Martín Rodríguez Sánchez y su escolta fueron asesinados en la colonia Nápoles. Una transeúnte resultó herida, según los reportes. Y bueno, dice, por primera vez en México, primera lista de precios comenzando en $2 millones, se entrega 12 meses, dice. Y pelea Answers por su primer título en la PGA Tour. También iniciará el juicio político contra Donald Trump el 8 de febrero. Imagínense nada más, ¿no? Todavía tiene tiempo para rehacer algunas cosas, pero bueno, juicio político, ¿no? Yo creo que va a salir bien librado, lo confío, ¿no? Se me hace injusto también que fue el presidente que le tocó abordar y enfrentar la pandemia. Así como el presidente López Obrador le sabotearon sus planes sus proyectos de campaña, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Una
Digo, a diferencia de otros países como en Estados Unidos, por lo menos aquí en México nunca cerraron algunos negocios, ¿no? Estábamos viendo ahí, les enseño por ahí. Los invito a que vean el canal de Gunter González. Y nos habla precisamente, ¿no? De este que nunca cerraron los changarritos, ¿no? Cerraron restaurantes, hoy otra vez se reactiva la economía. Cerraron papelerías, tiendas de telas, por ejemplo, ¿no? Cerraron muchos negocios, ¿no? Carpinterías, agencias, tiendas comerciales, ¿no? Y aquí nos manda saca un video Gunter González, mi queridísimo Gunter, le mandamos un abrazo y un beso. Y él dice, adaptarse o morir. Yo les dije renovarse o morir, él dice adaptarse o morir. Y bueno, pues también en este sentido plantea cómo han vivido todo lo que son los comercios allá en Polanco, por allá en Polanco. Así es que él nos está comentando, dice adaptarse o morir. Así es que en lo que suena este video, dice vamos a ver las imágenes también. Y bueno, un poquito nos dice que los restaurantes de la Ciudad de México se tienen que adaptar, ¿no? O morir. Y escuchando un poquito a Gunter, vamos a escuchar un poquito, ¿no? Ahí vemos algunas tomas de algunos restaurantes de Polanco, ¿no? Que han cerrado muchos y este cacerolazo que tampoco se le dio mucha difusión. Casi a las protestas estas como por ejemplo en Francia, hijo, el cacerolazo, ¿no? Para Macron, ¿no? Todo un escándalo y una nota de primera plana. Pero aquí en México el cacerolazo, ¿no? El quiebre de muchas empresas restauranteras de comida, de gastronomía, ¿no? Así como los bares, ¿no? Las chelerías, algunos eran restaurant bar, ¿no? Pasó nulo, ¿no? No les importa, no son los giros que ellos quieren tronar. Y nos comenta que esta reunión con la jefa de gobierno, pues, ¿no? Lo único que llegaron a negociar fue precisamente que hubiera lo que vemos aquí en esta imagen, ¿no? Que sacaran al aire libre lo que son las mesitas, las sillas, ¿no? Para que no estén encerrados y no se contagie las personas, ¿no? Sin embargo, bueno, vemos ahí tuvo como que unos resultados nulos, dice más o menos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues nos invita Gunter a que consumamos, ¿no? Todo lo que es en estos negocios, todo lo que se hace en estos negocios con las medidas sanitarias adecuadas, cubrebocas, gel. Y bueno, pues me encanta mi queridísimo Gunter, dice, ¿no? Nuestro cubano más mexicano, ¿no? Un cubano más mexicano que he conocido, el cubano más mexicano que he conocido, este niño, Gunter González. Así es que lo invito a que vean ahí sus videos para que de alguna forma tengan conocimiento de algunas otras partes de la Ciudad de México. Nosotros cubrimos el sur de la Ciudad de México. Por allá él está cubriendo Polanco y toda esta zona. Así es que es una nueva visión, ¿no? Y en verdad dice los que nunca cerraron y los que siguen luchando por tener clientes, ¿no? Por la pandemia, son los changarritos, ¿no? Estos changarritos, los puestecitos de la esquina, ¿no? Así es que me encanta su forma de comentar, vean nada más, ¿no? Y se siguen peleando por tener clientes. Me encanta muchísimo. Gunter González, le enviamos un saludo. Y bueno, pues es verdad, aquí el cacerolazo ni siquiera le hicieron, ni siquiera hizo ruido, ¿no? Y son muchísimas familias, meseros, cadeneros, cocineros, ¿no? La misma gente, los mismos dueños de los restaurantes, los de los restaurant bar, ¿no?
no nada más los restaurantes, las cafeterías también, ¿no? Que déjenme decirles que he visto por ahí algunas otras que sí tienen bastante gente, sigue habiendo gente, y algunas personas dicen, pues es que no puede uno quedarse encerrado, tiene uno que seguir viviendo, ¿no? O sea, sí hay que tomar precauciones, hay que salir lo menos que pueda, pero uno también no puede estar, ¿qué va a hacer de su vida encerrado, no? Y la gente decidió abrir, la gente decidió también salir, independientemente de las infecciones que hay y de la pandemia que hay. Y dice, imagínate, ¿no? Nos dice López Gatell ya ayer que va a venir mucho más pandemias, ¿no? Esta es una de muchas pandemias que van a venir para la humanidad, ¿no? Que él ayer hacía mucha énfasis en esto, ¿no? En la pandemia, en la cuestión mundial, ¿no? Dice, es literal, todo el mundo, todo el mundo está contagiado, enfermo, y estamos luchando contra esto, ¿no? Así tal cual, dice, no es algo... no es una metáfora, dice, es literal todo el mundo. Así es que esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Pelean Ser por su primer título en la PGA Tour. Iniciará juicio político contra Trump el 8 de febrero. También por allá en Xochimilco, déjenme comentarles. Algunos restaurantes están todo para llevar, a puerta cerrada tal cual, y algunas cosas para llevar. Así están sobreviviendo porque son familias. No es el negocio, ¿no? Sino es la familia que dependía de ese negocio. Y esto es lo que se les ha olvidado, se le olvidó a Claudia Sheinbaum, ¿no? Por ejemplo, estas papelerías grandes como Office Depot, Lumen, todas estas papelerías, o las tiendas de telas, ¿no? Todos los chicos que dependían ahí de este trabajo, los mismos dueños, que muchas empresas eran mexicanas, como Junco, ¿no? Ya les había comentado. Digo, a mí sí me da mucho dolor porque son empresas, digo, fueron de las pioneras. Si hablamos de la historia de las empresas mexicanas, han sido de las empresas o los empresarios entre mexicanos, algunos tienen otro tipo de ascendencia, pero por lo menos han nacido aquí, ¿no? Como las zapaterías por ahí del centro, que son de armenios muchos, ¿no? Han sido gente que ha venido aquí e incluso sus hijos ya, aunque sean de origen armenio o extranjero o judío o español, muchas familias son familias que ya se han criado aquí en México y que estaban sosteniendo de alguna forma la economía mexicana, ¿no? Daban trabajo a muchas familias. Y esto pues es muy doloroso porque es ver cómo se está desquebrajando nuestra economía mexicana, ¿no? Y que muchos por ahí dicen, no, pues es que sabes que yo no puedo más porque ya la renta me come, ¿no? Y están abriendo y demás, y bueno, pues... Y bueno, iniciará juicio político contra Trump el 8 de febrero. El juicio político contra Donald Trump iniciará el próximo 8 de febrero, informó el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer. Y bueno, pues también dice, reporta brote de COVID en 200 soldados en Washington. Entre 150 y 200 soldados de la Guardia Nacional asignados en Washington para investidura de Joe Biden tienen COVID, reportó Reuters, ¿no? 200 soldados. Y bueno, se apunta iniciativa privada para adquirir vacunas contra COVID. Tras aval de AMLO, con Canaco realizará un registro entre sus afiliados para conocer qué empresas quieren adquirir vacunas para su personal. Y muere la poeta Marta Madrigal por COVID. La poeta chiapaneca Marta Madrigal, 1929-2021, murió a los 91 años, víctimas de COVID-19, informó su editorial Ediciones del Lirio. Descanse en paz. Yo no sé qué va a ser más terrible, el año 2020 o el 2021. ¿Cuál va a ser el más importante y el que más huella va a dejar, no? Mucha gente murió el año pasado, que fue el año pandémico, y era como, ¿no? Vimos a Maradona, ¿no? Morir, y a muchos grandes. Este año no sé a cuántos nos llevará o se llevará, ¿no? El 2021, y digo nos llevará porque no estamos exentos. Si Dios nos presta vida, saldremos adelante este año, y si no, digo no sé, ¿no? Que Dios nos preste vida mucho, mucho tiempo más, pero digo, todos estamos en la tablita, ¿no? Tenemos que cuidarnos, dice, a todos, por ahí algunos otros comentarios, dice, a todos nos va a dar, dice, algunos en mayor medida, algunos en peor medida, y algunos, digo, no la vamos a contar, ¿no? Pero bueno, dice, a todos nos va a llegar un poco la hora.
Y bueno, así empezará vacunación a maestros. Lamenta saltarse la fila de la vacuna y quieren vacuna que abran contratos. También detienen a una mujer en el elevador 13 minutos y en Metro Veluz al final del túnel. Y los 5 datos de Buccaneers y Pacter. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer un señalamiento en donde se debería de aprovechar el cierre del metro para cambiar las vías en línea azul. Es de General Anaya hasta Nativitas y en la línea verde, ¿no? No, creo que esto sí se debería de meter así, tal cual, ¿no? Porque en verdad el metro de la Ciudad de México, ¿no? Ya lo vamos a enviar al metro directamente a López Obrador, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También en la línea verde, aquí sí se requiere que hagan este cambio. Y bueno, ahí está nuestro reporte ya enviado a las autoridades, ¿no? Nuestra aportación. Ya sabe que desde aquí, desde nuestra trinchera, hacemos algunas aportaciones y hacemos algunos comentarios también. Lo que nos comentan lo vamos subiendo poco a poco. Así es que... Y así vamos dándole difusión a lo que usted y todos los demás nos comenten, ¿verdad? Así es que bueno, pues en esta ocasión, por ejemplo, dice el metro ve luz al final del túnel. Los 5 datos de Bucaneros contra Pacter y también Bucaneros. Y oxigena casco a pacientes COVID-19. Liga AMLO a Twitter con el jefe Diego. Y exhiben presión a testigo de Corral. Y bueno, pues hoy las esquelas es el señor Salvador Honorio Chavira Marín, la señora Irma Quintana Novoa, el señor Julián Francisco Beirutí Sánchez, el licenciado Guillermo Sesma Castellanos, el señor Salvador Honorio Chavira. Descansen en paz. Y bueno, pues en esta ocasión hoy Soriana tiene arroz prexísimo de 900 gramos a 17 pesos con 90 centavos. También el aceite precisísimo a 19 pesos con 90 centavos, el de 870 mililitros. Dice, es el bajadón de precios, ¿no? Ahí tiene para hacer su despensa. Así es que bueno, pues amplían giros esenciales en la Ciudad de México. Desde el lunes en la Ciudad de México se reabrirán papelerías, autocinemas, negocios de artículo de cocina, ópticas y tiendas de acabados para construcción. Bueno, ya vamos mejorando un poco. Y bueno, y se apunta IP para adquirir dosis. No seré mezquino con vacunas, armonizaré con estados, dice Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que sería mezquino negarle a gobiernos y empresas el poder comprar dosis y dijo que armonizará vacunación con los estados. Y bueno, también harán pruebas COVID-19 en aeropuertos de GAP. En los 12 aeropuertos del GAP en México, como Guadalajara y Tijuana, habrá laboratorios para quienes viajen a Estados Unidos, se realicen una prueba de COVID. Y bueno, pues AMLO se defendió de las críticas sobre las vacunas y dio luz verde para que los gobiernos estatales y empresarios las adquieran. Esto es lo que se leyó, dice la mañanera, entre líneas y en 3 minutos. También acusan Nat Campos a Rix de abuso sexual. La cantante e influencer Nat Campos contó que fue víctima de abuso sexual por parte de youtuber Ricardo González, conocido como el Rix. Y bueno, jugarán Mahomes a final de AFS ante Buffalo,
Patrick Mahomes, mariscal de campo de Kansas City, recibió la alta médica para jugar el partido por el campeonato de conferencia americana. Y bueno, también aún puede Gaby López refrendar el título. La mexicana Gaby López sigue en la pelea por refrendar el título del torneo de las campeonas del LPGA, aunque se rezagó unos golpes de liderato también. Regresa Ackerman a Canal 11 con programa Tras Pleito. Tras cancelarse John y Sabina en medio de un pleito mediático entre los conductores, Ackerman regresa con programa a Canal 11. Dice también qué hacer este fin de semana. Es viernes, ¿no? Un fin de semana, dice, podrás ver el estreno de una serie y una película de Netflix, el concierto de Enrique Bunbury y presentaciones teatrales, ¿no? Netflix está teniendo opciones bastante interesantes, ¿no? Para ver películas y series también bastante interesantes, ¿no? Bueno, sube el dólar 18 centavos en la semana, se cotiza en 20 pesos con 41 centavos. El dólar finalizó este viernes en 20 pesos con 41 centavos en Citibanamex, un aumento de 24 centavos en la jornada y de 18 en la semana. También debe FGR informar sobre casos contra expresidentes y Andrés Manuel López Obrador. También debe abrir, pues, de alguna forma la comunicación a los medios sobre las carpetas de investigación iniciadas por denuncias contra expresidentes y López Obrador ordenó el INAI. También tiene BMW mayor baja semanal desde octubre y apoyan empresas en Estados Unidos esfuerzo de vacunación. Además de Walmart, empresas como Starbucks, Microsoft, Costco y Amazon están apoyando a gobiernos locales de Estados Unidos a acelerar vacunación. Déjenme decirles que es la primera vez que ando por ahí y veo una camioneta de Mercado Libre, que anda por ahí repartiendo productos, ¿no? Así es que me tocó verla, ya no había tenido la suerte de ver una, ¿no? He visto muchas camionetas de paquetería y sobre todo en esta época pandémica, pero no me había tocado ver una camioneta de Mercado Libre y se me hace bastante interesante. Así es que es así como ya cuando pasa todo lo que es. A veces uno piensa que lo que pasa en YouTube, en las redes sociales, es como ficción, como que es fraude, como que es por allá están en sus nubes, ¿no? Y nada que ver con la realidad, ¿no? Pero el hecho de que ya vea uno una camioneta de Mercado Libre ya repartiendo mercancía y todo esto, así como que se traspola lo que es esta realidad virtual o esta fantasía virtual, por así decir, a la realidad, ¿no? Ya se hace algo tangible, o sea, ya no queda duda, por así decir, de que si es verdad o es mentira todavía, ¿no? Lo que sucede en redes sociales. Es algo bastante. Esto es un proceso psicológico que yo creo que a mí a veces me pasa como en aquel entonces les pasó a la gente con el cine de los hermanos Lumière, ¿no? Y esta locomotora, ¿no? Que de repente se asustaban, hubo gente que hasta paros cardíacos tenían ahí, ¿no? De la impresión de que se iba a ir el tren encima de ellos, ¿no? A veces, digo yo que soy, de la vieja escuela, dicen por ahí, ¿no? Que me ha tocado ver todo lo que es el progreso y me tocó ver desde los DVD, los cassettes, las computadoras casi así súper, casi de un piso, digo, de un salón, ¿no? Así todas así con las tarjetas electrónicas enormes así, ¿no? Hasta llegar a la IBM, ¿no? Luego pasar a de la Atari, imagínense, ¿no? Estamos hablando de la prehistoria de la computación, ¿no? Hasta empezar con estos de Mac, ¿no? De IBM, ahora hasta las Dell y todas las que hay, ¿no? Todas las Sony, todas las computadoras, las tablets, ¿no? Hasta empezamos igual desde lo que eran los discos de acetato, las grabadoras, los Walkman, luego los iPhone, ¿no? Y ahora hasta en el celular ya tenemos todo, ¿no? Internet, video, teléfono, cámara, todo una revolución que en verdad para mí ha sido una dicha, ¿no? Pero hay momentos en que sí, hay veces digo, Chihuahua, esto lo acabo de ver así como que en la televisión, en la ficción, y de repente ver una camioneta
¿no? Así de Mercado Libre, se me hace impresionante esto, ¿no? Digo, hay veces que uno todavía procesa, digo, este tipo de situaciones. Hay chicos que ya, ¿no? Ya es su forma de vivir, ¿no? Sin embargo, ellos no introyectan esto, no. Es más, cuando uno les platica de los cassettes y todo esto, ellos se quedan así como que, ¿qué es eso, no? Así como que a ellos les pasa lo contrario, tener la experiencia de un disco de acetato, de un cassette, de una grabación como antiguamente se hacía, ¿no? Regresar el cassette y luego adelantarlo y todo esto, ellos se quedan asombradísimos, ¿no? Y nosotros nos asombramos de lo contrario, ¿no? De ver este tipo de situaciones. Por ejemplo, estábamos ahí el de GoDaddy, ¿no? Obviamente, así estaba viendo hoy. Hoy, digo, les platico, me tocó esa dicha. Digo, es impresionante lo que está haciendo la tecnología y estas redes sociales del mercadeo en línea, ¿no? Es impresionante esto. Pero bueno, lanza Biden más ayuda económica por COVID. Biden firmó decretos para aumentar ayuda alimentaria, proteger trabajadores y desempleados mientras el Congreso aborda el plan para el COVID-19. Y bueno, dice, las memorias de Melania Trump dejan a Ben Affleck, adelantan pelea de Kong y Godzilla, y Melania lista sus memorias, acosan a Spielberg y más noticias con Mario Bob, ¿no? Déjenme decirles que estaba yendo por ahí una de los adelantos de King Kong, ¿no? Y está increíble los efectos especiales, ¿eh? No, qué película. En verdad, estaba viendo unos trailers por ahí que les recomiendo. Yo creo que si usted quiere en este fin de semana, se las voy a poner, se las voy a retuitear, ¿no? Porque en verdad me fascinó y está increíble, ¿no? Así para pasar un muy buen fin de semana. Me encantó esta película, ¿no? Estaba de King Kong por ahí. Así es que, digo, hablando de... Y bueno, sacude ataque a Pilar de la Libertad. Y los 25 días que cambiaron el mundo y preocupan variantes presentes en el virus. Deja estragos la separación y sobreviven con cicatrices a pie buscando un hogar. La relevancia de Bill Gates y Adoptatron, método de autócratas. Y en la pandemia fallan naciones ricas a las pobres. También incluye estos superalimentos en tu dieta diaria, ¿no? Por ahí muchas... aquí tenemos duraznos, ¿no? Melón también por ahí. Y bueno, muchas semillitas, ¿no? Estas las semillas, la avena también es riquísima, ¿no? Y bueno, también la soya es un alimento bastante rico, que se puede hacer muchísimas cosas con la soya, ¿eh? Ya estaremos por ahí platicándoles o mandándoles algunas recetas de soya. Y bueno, califica el presidente autónomos de paleros. López Obrador calificó como paleros a los organismos autónomos y dijo que se han dedicado solamente a esconder prácticas corruptas. Y si inconformes se quieren ir, que les vaya bien, dice Delgado. Mario Delgado dijo que los inconformes por las candidaturas de Morena se pueden ir del partido y aseguró que hay transparencia en las encuestas. También afirma veracruzano que Nuevo León firma mañana la compra de vacuna. Nuevo León será primera entidad en firmar mañana la adquisición directa de la vacuna anticovid, según el empresario veracruzano Alejandro Cosio. Y alista COFECE multa bancos por manipular los bonos. La COFECE planea multar a varios bancos y operadores por conspirar para manipular los precios de los bonos en pesos, según las fuentes. También buscan gobernadores de PAN comprar vacunas junto a iniciativa privada. Tras aval de Andrés Manuel López Obrador, a empresas y gobiernos mandatarios del PAN anunciaron que buscarán comprar las vacunas en cooperación con la iniciativa privada. También va Morena en Senado por reformas clave para la Cuarta Transformación. Con próxima apertura de periodo de sesiones, Morena buscará en Senado empujar reformas claves como Ley Banjico y desaparición del outsourcing. Yo no optaba tanto por la desaparición, sino tal vez por la regulación, ¿no? Que sería más acabar un poquito esto de la subcontratación, ¿no? Y dan más tiempo a automotrices para cumplir con TECMEC.
Secretaría de Economía otorgó a 12 automotrices más tiempo para cumplir con las reglas de origen en el TECMEC, entre las que están Tesla, Volkswagen y FCA. También tenemos que pérdidas millonarias si se cancelan los Juegos Olímpicos. Y creo que es lo que va a suceder, es lo más apropiado. ¿Qué nos espera este año? Lo mismo o peor que el anterior. Lo mismo y lo peor porque en el anterior apenas estábamos saliendo, pero yo les estaba comentando que de este próximo año una de dos es agarrar el toro por los cuernos y, como están haciendo muchos mexicanos, no cerrar sus negocios, y dos, o truenan muchísimo. Los que no habían tronado y que eran los más fuertesones están tronando. Y bueno, la estrategia de Biden contra el COVID-19, el rey de los cuadrangulares también. Consigue un abdomen plano en casa y ponte eufórico por el regreso de Euforia. Tacos dorados de revoltijo, ya les habíamos comentado. Yo creo que todo lo que son fueron estos, todos los aparatos de ejercicios, ¿no? Para hacer ejercicio en casa, yo creo que subieron sus ventas, pero yo no sé si en un 500%. Yo creo que esa era una opción, ¿no? Tener algunos ejercicios, algunos ejercitadores en casa, ¿no? De estos, por lo menos una caminadora, ¿no? Una bicicleta ahí de estática, ¿no? De estas. Y bueno, aquí tenemos testigo protegido, dicen. ¿No? Y bueno, el perico ahí ven, y Pacaso, ven, clop, cliticlop y clop, ¿no? Y bueno, las limpias, ¿no? A ver si genera las energías limpias, ¿no? A ver, y bueno, eso es lo que nos dice hoy la prensa. Les Reforma, vamos a ver qué nos dice la prensa. Es que estaba haciendo alusión, dice, las limpias, ¿no? De López Obrador ahí, ¿no? Todo lo que le hacen del chamanismo, ¿no? Que fue un poquito lo que empezó. Y bueno, a ver si eso hace que esto se mejore, ¿no? Sigue la Ciudad de México en semáforo rojo. El director de ADIP comentó que se han aplicado 110,759 dosis de vacuna contra el COVID en la Ciudad de México. Y bueno, AMLO aprueba que empresas compren vacuna contra el COVID. También Zidane da positivo al COVID-19, reportan que se encuentra bien. Trámites funerarios hasta de madrugada en Ciudad de México. Las posibilidades de un contagio es latente, no solo dentro de la funeraria, sino también en las oficinas a las que acuden. Y registra México 1,803 decesos por COVID-19, cifra récord. Durante la conferencia vespertina, el subsecretario de Salud López-Gatell informó que hasta el momento han llegado a México un poco más de 500,000 de vacunas. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy la prensa. También a 2 años de la tragedia de Tlahuelilpan, y detienen a ex integrante de Enamorándonos por presunto narcomenudeo. Y mueren 2 policías tras enfrentarse con ladrones en Tlanepantla. Y The Times asegura que Olímpicos de Tokio se cancelarán. Ya esto ya está casi hecho, ¿no? Ayer salió en RT como la confirmación de que realmente se estaban cancelando los Juegos Olímpicos. Ahorita vamos para allá, para lo que nos dice RT, porque fue información oficial. Así es que por ahí otros medios mexicanos todavía estaban en duda, o poniendo en duda si se cancelaban o no, pero ellos ya daban por hecho, y es muy certero que si ellos lo sacan ya es casi un hecho, ¿no? Y bueno, se registró fuerte explosión en edificio del Madrid. Hoy dijo, estoy triste. Este sacerdote que comentábamos ayer y que sacamos aquí la nota, que pedía ayuda del 5º piso para que fuera rescatado. Sí lo rescataron, pero falleció. Y es dolorosísimo, digo, porque verlo como pedía ayuda, híjole, y luego saber que muere, digo, son de las notas que para nosotros pues son difíciles, y al final nos quiebran el alma, ¿no? Nos tocan las fibras más íntimas, ¿no? De nuestro corazón. Así es que, bueno, asesinan a 2 mujeres en la zona de El Cuello, en Silao, y entre desconocidos así entierran a las víctimas de COVID. También muere José Alves, exjugador de América y padre de Salle, ¿no? Ya el lobo solitario, descansa en paz. También están comentando que por ahí en algunos cementerios
solamente están cremando a toda la gente, ¿no? Y están sacando a la gente, hayan pagado su perpetuidad o no, hayan pagado sus derechos y todo, y siguen sacando a los cadáveres para hacer más espacio y meter a otros, ¿no? Una situación que se está dando irregular en los cementerios debido a esta pandemia. Así es que bueno, fiesta con sexo, alcohol y droga termina en tragedia, calvario en kioscos de la tesorería, las filas llegan a ser de más de 200 personas. Mariachi in transit y bueno, confía Sheinbaum en Omar Harfuch, su trabajo habla por él. Y habría sido estrangulada la estudiante que hallaron muerta en su casa. Y con pruebas a meseros y cocineros alejan COVID de restaurantes en la Ciudad de México. Y bueno, Brexit afectará giras de artistas británicos y falleció Mario Gutiérrez, fundador de Los Ángeles Negros. Y bueno, es lo que nos dice hoy la prensa. La jornada hoy nos informa Conversa Andrés Manuel López Obrador con Biden sobre migración y COVID. También estable la salud de Norberto Rivera, dice Hugo Valdemar, es el cuarto día que satura bien su oxigenación. Dio a conocer el ex vocero del prelado durante su gestión al frente de la Arquidiócesis Primada de México. Ojalá que esté bien, creo que se va a reponer. Esperemos que no le den de alta, como dijeron con Manzanero, y después sea una mala noticia. Esperemos que no, así ya nos dijeron. Espero en Dios que sí se va a reponer, va a tener que tener mucho reposo el cardenal. Y bueno, qué bueno saber que está mejor. Hay que confiar mucho en Dios para que se reponga. Y se vacunará contra COVID a 20 empleados de educación en Campeche, dice la SEP. Digo, esto creo que tendría que haber algún otro tipo de vacunación, digo, de criterio. Hay personas que están haciendo lo que es el servicio público de transporte y también necesitan ellos lo que es una vacunación y también tendrían que ser contemplados, ¿no? Bueno, el proceso de vacunación se realizará este fin de semana, informó el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma. López Obrador descarta choque alguno con la Casa Blanca y van a quedarse con las ganas quienes apuestan por pleito con Estados Unidos, dice. La DEA debería ser autocrítica y reformarse, dice López Obrador. El presidente se refirió así a la molestia de la Agencia de Estados Unidos tras la revelación de expediente de Cienfuegos, ¿no? Y positivo que gobiernos locales y empresas puedan adquirir vacunas. Digo, yo creo que está en lo correcto el presidente, ¿no? De alguna forma es dar a conocer. Si hablamos de transparencia, la transparencia no nada más debe de ser de México, ¿no? Porque si no lo llegan a hacer como en una situación de sumisión, ¿no? Creo que si ellos y el otro país también está siendo transparente, no hay nada que ocultar, ¿no? De hecho, por eso son los juicios orales, ¿no? Y con videoconferencias, porque lo que se declare también está al juicio público, ¿no? Aquí no hay otra. También en este sentido, digo, también ellos no son infalibles, también hay mucha corrupción con sus jueces, con sus fiscales, ¿no? También han sido comprados también y saboteados por el narco, se sabe de muchos. Así es que en este sentido creo que no hay ningún problema, no hay nada que temer, ¿no? En este sentido, si hicieron las cosas bien, podrá haber errores de proceso, de procedimiento y otro tipo de cosas, ¿no? Pero cuando se es honesto, lo que sí no va a haber es error, ¿no? O algunas cuestiones de corrupción, ¿no? Habrá algunos errores humanos, que todos son humanos, somos humanos, pero la intención es lo más importante en este sentido, ¿no? Positivo que gobiernos locales y empresas puedan adquirir vacunas. Uber y Rappi bajan comisiones en México ante cierre por COVID y BlackRock abren puerta al Bitcoin, ¿no? Creo que en esto de la creación de delitos, mucho tienen que ver las autoridades, mucho tienen que ver los ministeriales y las fiscalías, ¿no? En la creación del delito. E incluso también
si procede o no, o si congelan o no un caso, ¿no? O lo avientan al archivo, aunque haya las pruebas suficientes, ¿no? Todo esto se tiene que hablar y se tiene que decir. Y bueno, detectan en Panamá un caso de variante sudafricana del coronavirus. El hombre de origen africano llegó a la nación centroamericana el 5 de enero y salió negativo a una primera prueba de COVID-19. La variante británica del COVID apunta a mayor mortalidad. Johnson, para un hombre de 60 años antes de la letalidad era de 10 pacientes por 1,000 enfermos y ahora estaría entre 13 y 14,000, dice el consejero científico. Y bueno, la Comisión del Senado de Estados Unidos aprueba a Yellen para Secretaría del Tesoro. La ratificación del nombramiento como la primera mujer en ese cargo pasó al pleno senatorial. También sicarios emboscan a policías en Durango. Unas horas antes hubo un enfrentamiento donde 6 personas murieron y niegan a Corral elevar deuda en 1,898 millones de pesos. También llegan más vacunas Pfizer a Chihuahua, Nayarit y Baja California. En la última entidad ya se prevé la aplicación a más de 400,000 adultos mayores. Y 2 muertos tras balacera en la colonia Nápoles. Uno de los fallecidos era elemento de la policía bancaria e industrial y fungía como escolta de la otra víctima. Más de 300 decesos por COVID por segundo día consecutivo en la zona metropolitana y el Valle de México. La zona metropolitana del Valle de México superó el miércoles los 10,000 hospitalizados por COVID. Alza en pago de agua en 165 colonias de la Ciudad de México. Se busca controlar el consumo. Se aplicará si usuarios superan 60,000 litros al bimestre. Y Foro Social Mundial 2021 se realizará de manera virtual. Dice, conéctese, regístrese y participe. Se contará con una agenda amplia de foros y actividades que se realizarán durante 9 días a partir del próximo sábado. Es del 23 al 31 de enero del 2021. Estaremos informando sobre este asunto. Y bueno, celebran primera reunión de la Comisión de Justicia para Pueblo Yaqui. Y bueno, pues en una inauguración como ninguna otra, Biden se convirtió en presidente de Estados Unidos. Y por falta de personal, atender la emergencia ha sido un reto para el ISSSTE. También esto es lo que nos dice la jornada. Vamos a ver qué nos dice Excelsior el día de hoy. El día de mañana comienza este foro. Y bueno, también revelan video comprometedor de Vicente Fernández tocando a mujeres. De acuerdo con el relato de la joven, el hecho ocurrió en 2017 y no se dio cuenta hasta que le puso más atención al video. Y bueno, pues también Ciudad de México sigue en semáforo rojo con plan reactivar sin arriesgar. Nuevo frente frío se aproxima a México y canadiense conoce prensa para hacer tortillas y se hace viral. Y bueno, Panamá detecta variante sudafricana de COVID en turista. México rompe las barreras de las 147,000 muertes por COVID. Este viernes 22 de México se llegó a 147,614 fallecidos por la pandemia de COVID. La capital del país y el Estado de México continuarán en semáforo rojo debido a que los contagios siguen en incremento. Y bueno, la gente, estamos en un dilema, ya es un año de estar en confinamiento y es entendible que la gente quiera salir y respirar, caminar por lo menos, dicen desempolvarse un poco, pero sí hay que tomar en cuenta que es un riesgo verdadero de salud, ¿no? Sí es un riesgo, así es que yo lo único que les puedo recomendar es que se tomen un té de ajo, un té de ajo, en verdad, ¿no? Que lo pongan a hervir y con eso les va a ayudar a amortiguar un poquito la enfermedad, ¿no? Es muy, muy saludable. Así es que es lo único que puedo recomendar. Y quédese en casa, use cubrebocas, guantes, caretas. Déjenme comentarles también que Atfil, la fábrica del gobierno que hizo con el gobierno de la Ciudad de México junto con la UNAM, tienen a la venta sus cubrebocas, ¿no?
Es un poco elevado el precio, o sea, es competitivo, pero es muy buen producto. También están sacando ya la venta escafandras. Así es que ya cualquier información, digo, ¿no? Directamente con ellos en la fábrica. Así es que la verdad esto les va a ayudar un poquito, sobre todo para los médicos o las personas que tengan alguna actividad de alto riesgo, ¿no? Les va a ayudar muchísimo. México rompe las barreras de las 147,000 muertes por COVID y famosos que han sufrido fuertes crisis depresivas. Bill Gates recibe vacuna contra el COVID y se vuelve viral, ¿no? Y bueno, estos son los negocios que podrán reabrir a partir del lunes en la Ciudad de México. Ya les habíamos comentado, papelerías, ¿no? Y bueno, también algunos lugares de construcción. Y bueno, este viernes 22 de enero, México llegó a los 147,614 fallecidos. Gobernadores y alcaldes apoyaron decisión para aplicar vacunas. El 70% de hospitalizados por COVID llegan en situación grave y esto deben hacer estados e iniciativa privada que quieran importar vacunas por COVID. Recuerde que lo importante es no llegar al hospital, así es que hay que cuidarnos, por favor. Llega a México a 1,732,290 casos positivos de COVID. La Secretaría de Salud informó en conferencia de prensa que en México los casos positivos del nuevo coronavirus ascendieron a 1,732,290 casos. También López Obrador pronostica buenas relaciones con Estados Unidos tras la llamada con Joe Biden. Empresario y escolta a los asesinados tras el ataque directo en Colonia Nápoles. FGR incinera diversas drogas en Quintana Roo. La FGR llevó a cabo la incineración y destrucción de narcóticos y objetos de delito en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, a nombre del Grupo Imagen, externan sus condolencias por el sensible fallecimiento de Roberto López Morales, padre de su compañero Arturo López Durán. Descanse en paz. Y bueno, la SEP anuncia arranque de vacunación a maestros de Campeche este fin de semana. Recuerden que ahí es donde está el semáforo verde, así es que ellos ya van a empezar a retomar algunas actividades ya presenciales, ¿no? Dice el presidente, dice, me urge que vayan empezando a tener algunas actividades presenciales. Y bueno, la estrategia de la vacunación incluirá a más de 20,000 trabajadores de la educación de la entidad. El fin de semana serán distribuidas 12,157 dosis para el personal de la educación básica. También inician pruebas en la línea 1 del metro para su arranque el próximo lunes. Ahora, voy a tener que pedir una disculpa, perdón, muy seguido ya con esto que les había comentado, las cuestiones de salud, se me ha ido como cerrando un poco la garganta, me ha ido cambiando un poco la voz y me ha afectado un poquito, la opresión en la nariz y me hace mucho que tenga una ronquera, ¿no? Constante, que eso no lo tenía. Así es que por ahí les voy a pedir una disculpa, ¿no? Si de repente tengo que hacer unas pausas o me escucha que es que me estoy ahogando casi, ¿no? No es COVID, esto ya era antes, ¿no? Lo comento. Afortunadamente yo no he presentado los síntomas de COVID. Así es que esto es desde antes y ya era que esto desde hace mucho, ya les había comentado, ¿no? El cáncer, creo que sí, ya provocó un poco de la ronquera, así es que les voy a pedir una disculpa si de repente empiezo porque se me está yendo el aire, así es que más bien me estoy como ahogando. Entonces esto es también, fue producto de todos los golpes, lo he dicho, del atropellamiento, ¿no? Que me dio directamente en el tórax, en el brazo y en la pierna. ¡Pum! No fue un golpe contundente, una contunción así, ¡pum!, directo. Y eso, bueno, pues, y de los otros varios accidentes, ¿no? Que ya he comentado. Entonces sí a veces se me dificulta un poquito
en ciertas posturas estar respirando. Así es que sí les voy a pedir una disculpa de antemano, ¿no? Para seguir, porque a veces se complica un poquito. Hay días en que estoy muy bien, pero hay días en que, como hoy, se complica un poco, y a veces es mucho más la ronquera y la obstrucción en las vías, en todo lo que es el esófago, ¿no? Se me movió un poco la tráquea y eso es lo que ha costado eh, esta dificultad ya incluso para comer, ¿no? Y, y eso es lo que sucedió con los accidentes. Así es que, bueno, la ronquera también se me hizo, ¿no? Desde ahí. Digo, son de los cambios que uno va teniendo y que, bueno, pues también, digo, somos parte. Digo, vamos a compartirlo. Ya es menos, digo, ya es menos, gracias a Dios, pero de repente hay días en que se me hace la ronquera muy fuerte, muy pronunciada, como el día de hoy. Pero bueno, les comento, fue como un año antes todavía de la pandemia, pero bueno, gracias a Dios, con todo y esto todavía terminamos el año 2020, ¿no? Así es que, digo, disculpen por si de repente tengo que jalar un poco el aire más de lo común y que sí se escucha, sí se escucha mucho. Así es que seguimos, dice, Alianza Federalista va por compra de vacuna contra COVID-19. Y bueno, los gobernadores que formaban la Alianza Federalista tomaron la palabra al presidente para que el sector privado y los estados puedan adquirir vacunas contra COVID-19, ¿no? Digo, ya les he platicado, ¿no? Digo, perdón, luego tengo que platicárselos también, digo, porque es parte de, ¿no? Y espero que también esto le ayude a algunas personas. Digo, ya cuando empiezo a sentir esto, o ya también me tengo que ir a cortar el cabello totalmente a rapa, porque ya empieza a cansarme demasiado. Así es que pues también me empieza a pesar la nuca y empieza a pesarme ya también y a cerrárseme la voz. Entonces, digo, nosotros que digo que tengo años y de repente cantaba, ¿no? Desde hace mucho tiempo que me encanta cantar y esto ha sido como la dificultad, lo que más me ha costado trabajo, ¿no? Y el estar locucionando, porque a veces me pesa mucho la cabeza y me obstruye incluso hasta el poder ya locucionar, ¿no? Un poco. Así es que, digo, hay veces que también de repente ya empiezo a no estar al aire, un día sí, un día no. Ya saben que es porque a veces me siento un poco cansada, ¿no? Sin embargo, estoy checando las notas para que cuando tenga que estar al aire, estemos como frescos, ¿no? Con todas las notas importantes, ¿no? De todas formas se las estoy tuiteando, ¿no? Para que sigan acompañándome a través del Twitter, el Facebook, ¿no? Digo, ahorita no estamos al aire, ¿no? Digo, no estoy en cuadro, a veces también por eso no estoy en cuadro. Digo, porque sí, ya es un poquito más complicado y constantemente tengo que estar suspendiendo el programa para poder respirar un poco. Digo, no es COVID, les comento, no es COVID, es la pesadez ya de la nuca, ¿no? De los golpes que recibí, ¿no? Les comenté, fueron tres cerrones y el atropellamiento directo que me dio fue el impacto del coche. Entonces fueron las consecuencias de estos golpes. Y a veces también ya no veo mucho. Pero digo, independientemente de eso, estamos aquí, digo, nada más con volverme a cortar el cabello otra vez me siento mejor. Así es que esos días que están aquí desde ayer estuve con la ronquera, ¿no? Así es que digo, lo comparto, digo, porque ustedes son mi familia ya. Ya estamos aquí al aire todos los días, ¿no? Ya nos conocemos, ya me mandan su información y sus comentarios. Así es que lo comparto y aparte digo, es un proceso que todos vivimos y es una situación que de alguna forma algunos, digo, a mí digo, yo he vivido muchas cosas y he compartido muchas cosas similares con muchas otras personas, ¿no? Y a veces estos testimonios o escuchar los testimonios de algunas otras personas
Me ha tocado conocer gente valiosísima, ¿no? Que incluso tenían leucemia, que es el cáncer en sangre, ¿no? A veces cáncer en otro lado tiene la solución o la operación o la quimio, pero el cáncer más terrible es el de sangre o el de médula o el de cerebro, ¿no? Son los cánceres más invasivos, más drásticos. Pero le digo, a veces el escuchar los testimonios, y no nada más escucharlos, sino ver a la gente que aún así siguen trabajando y están echándole ganas. Digo, eso por lo menos a mí ahorita, el haber conocido gente previamente y que me platicaran sus historias, eso en estos momentos me da mucha fortaleza, ¿no? Espero que por lo menos mi testimonio les ayude a todas esas personas que están así o en alguna circunstancia a tener fortaleza para poder seguir adelante día a día, ¿no? Y para poder, de alguna forma, tener estos ánimos de vida, ¿no? Digo, no optar por puertas falsas, digo, por otro tipo de situaciones en donde, digo, concretamente que no opten por el suicidio, por eutanasias, no. Es la enfermedad, cuando uno vive la enfermedad y está a punto de decir adiós, ¿no? Es también llevarla con dignidad, también llevarla con calidad de vida, que es un poco lo que habla la tanatología, que ya hemos hablado mucho de eso. Y dentro de los proyectos que creo que vamos a rescatar, creo que este año va a ser de rescate de muchos proyectos, ¿no? Como que la pandemia nos apaniqueó a todos, ¿no? Suspendimos muchas cosas, ¿no? Todos en casita, pero como que este año vamos a empezar a recuperar un poco todo lo que ya habíamos dejado o estábamos ahí, ¿no? Y había muchos proyectos, sobre todo por ahí, yo creo que lo voy a retomar también, sobre algunas charlas sobre tanatología, ¿no? Y este tipo del el buen morir, el bien vivir, ¿no? Y el vivir dignamente no es fácil, ¿no? El ya saber que poco a poco vamos perdiendo funciones de nuestro cuerpo, que podemos recuperarnos, pero que de alguna u otra forma a todos nos llega este momento crucial, ¿no? De despedirnos, de trascender. Y esto pues hay que tener fortaleza espiritual, y una cosa es decirlo y una cosa es vivirlo y otra cosa es cuando ya nos toca, ¿no? Entonces este tipo de situaciones sí hay que irlas como comentando, y ojalá que esto sea así como un poquito para mucha gente, ¿no? Para que puedan un poquito también ellos a procesar, o les ayude a procesar también a ustedes, y no de esta forma así como triste, ni enojados, ni nada, ¿no? Estábamos comentando por ahí, a veces que hay el hecho de hablar a veces de esto, ¿no? Por ejemplo, la gente que me ha tocado, nos ha tocado vivir cuando son buenos pacientes, ¿no? Cuando son buenos familiares, ¿no? Es un proceso difícil, es un duelo, es cansado, es desgastante. Ahorita que mucha gente está viviendo esto con sus familiares, el COVID, ¿no? Algunos tienen que atenderlos en casa y es a veces una labor titánica, y hay que saber también ser buenos pacientes, ¿no? Hay que ser buenos enfermos, ¿no? El dolor es mucho a veces, las cosas son muy fuertes, pero hay gente que a veces son groseros, a veces son indiferentes, a veces malagradecidos en ciertos momentos, y también hay que pedir la fortaleza, digo, a Dios o a quien usted crea, para poder ser no una carga para los familiares, y también saber cuando uno ya no puede más, y también saber apapacharse, ¿no? Y también los familiares a veces son muy indiferentes, o hay algunos que son mis respetos, ¿no? Dan la vida ahí. Nos ha tocado conocer casos que a veces la familia queda o el familiar queda en coma, y hay gente que dura 10 años y ellos están diario bañándolos, limpiándolos, o con algunas, como en una situación vegetativa, y están ellos ahí como enfermeros, enfermeras, y en verdad mis respetos para toda esta gente que ha vivido este tipo de situaciones, ¿no? Digo, es saber, es muy difícil, no es fácil hacerlo. Una cosa es decirlo, una cosa es hacerlo, una cosa es vivirlo, y a veces hay momentos en que uno se molesta, se enoja, hay muchas cosas, ¿no? Y lo que hay que pedir ahí es donde dicen, ahí se prueba todas las tres virtudes, ¿no?
La fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Hay que tener también paciencia, mucha fe, mucha esperanza también y pedir mucha fortaleza, ¿no? Mucha fortaleza de ambas partes, ¿no? Y esto, bueno, pues es también esto se vive, se estudia en la tanatología a nivel psicológico, ¿no? Pero cuando es unido esta situación psicológica combinado, ¿no? Con la fe, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Así es que, bueno, pues todo este tipo de situaciones, se las comento, espero que les ayuden mucho. Si me dicen de dónde salió, hace mucho hubo una persona, digo, yo estoy aquí por vocación, les he platicado en algunos momentos, ¿no? Y por ahí yo recuerdo a esta gran locutora que trabajaba con Janet Arceo, que era una psicóloga. eh, a Emma Godoy, se me está viendo su nombre, Emma Godoy, ¿no? Ella me encantaba cómo daba sus programas de radio, en verdad. A mí me fascinaba, yo decía, yo algún día quiero ser locutora como ella, ¿no? Dando estas clases o estas conferencias, estas charlas, estos programas de motivación, ¿no? De ayuda psicológica, ¿no? Porque hablaba de muchas cosas de Emma Godoy, ¿no? Era increíble sus programas y en verdad ojalá, yo creo que no me comparo con ella, ¿no? Que me quedo corta, pero espero que esto les ayude un poco, ¿no? Porque en verdad a mí me encantaba, me fascinaba, porque eran programas que en verdad nos llenaba el alma, ¿no? Que dentro de los programas en donde había mucha trivialidad, en donde había muchas cosas que nada que ver, ¿no? Este programa era muy espiritual, pero también daba unas herramientas psicológicas impresionantes, ¿no? Para el bien vivir, para saber convivir unos con otros, ¿no? Así es que bueno, pues a veces es muy difícil, decían por ahí algunas congregaciones, ¿no? Creo que cuando viven en comunidades religiosas, ¿no? Creo que la primera comunidad es la casa, la familia, ¿no? La comunidad doméstica, así le llaman los religiosos, ¿no? Pero creo que decían, muchos coinciden, muchos sacerdotes, muchos fundadores, coinciden que la situación más fuerte y más difícil a veces de llevar en la vida religiosa es precisamente la vida comunitaria, ¿no? Porque a veces hay muchos acuerdos, desacuerdos, muchos enojos, envidias, egoísmo, ¿no? Muchísimas pasiones que se mueven ahí y es difícil, ¿no? Poder vivir en armonía y en hermandad. O sea, no es fácil. Se habla del discurso bien bonito, ¿no? Se habla de todo esto bien bonito, pero para vivirlo, para hacerlo, para llevarlo a la realidad, eso es otra cosa, ¿no? Y sí, ahí se templa el carácter, se templa la paciencia, se templa todo, así como el oro en el crisol, ¿no? Así es que bueno, dice, crece contagios en millennials a consecuencia de las fiestas. Eso nos lo dice Excelsior. Dice, de acuerdo con el tablero de datos CONACYT, desde la segunda quincena de noviembre, los grupos poblacionales de 20 a 39 años suman 285.022 pacientes de COVID. Y bueno, Andy Murray se baja del Abierto de Australia. Y bueno, también Chile, muere el juez de Juan Guzmán Tapia, reconocido por ser el primero que procesó al exdictador Augusto Pinochet. Y bueno, AstraZeneca avisa a la Unión Europea de retrasos también en su vacuna. Y 9 lobos mexicanos corren de Estados Unidos a la libertad en México. Y bueno, exhiben a sujeto que mató a balazos a una perrita en Azcapotzalco. Y también dice, estas aplicaciones bajan comisiones a restaurantes en México. Y también esto debe hacer estados iniciativa privada que quieran importar vacunas COVID. Carolina, estudiante de NA, murió de asfixia por ahorcamiento y se balean por figura de burro hecha de oro. Hay 4 muertos. Me sentí violentada, acusa joven a la que Chente Fernández manoseó. Y revelan pues el video comprometedor donde Vicente Fernández está tocando a algunas mujeres, ¿no? Y bueno, estaciones de la línea 1 del metro se inunda con aguas negras y nuevo frente frío se aproxima a México. ¿Cómo recuperar el saldo a favor en el SAT? Y Vicente Fernández en líos por tocamientos inapropiados a una fan, ¿no? Y bueno, pues
Esto es lo que nos dice Excelsior. Vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario Sin Límites. Suman 147.614 defunciones por coronavirus. Aumentaron 1.440 decesos en un día. También Cofepris alerta sobre venta ilegal de vacuna contra COVID de Moderna y del cuerpo, dice, y su educación formal. Ecatepec y Nesa hacen alianza para compra masiva de vacuna contra COVID-19. 2 policías mueren al intentar frustrar un robo en Tlalnepantla y un detenido. Andrés Manuel López Obrador y Biden acuerdan trabajo conjunto para combatir epidemia. Cofepris alerta sobre venta ilegal de vacuna contra COVID-19 de Moderna. Dice, AMLO y Biden acuerdan trabajo conjunto. Y bueno, pues también serán buenas relaciones por el bien de nuestros pueblos, dice Andrés Manuel sobre la conversación con Biden. Y concluye extradición de agua y desasolve en estaciones de la línea 1 del metro. Suspende negocio de basura del Niño Verde en Cancún. El segundo tribunal colegiado 27º circuito suspendió la operación de la empresa Red Ambiental vinculado al Niño Verde. El juicio político de Trump comenzará la segunda semana de febrero, líder del Senado de Estados Unidos. Déjenme comentarles que de los programas, los dos, creo que en México se han hecho buenos programas, pero los mejores programas a nivel de superación personal o de crecimiento psicológico, espiritual, hay 3, voy a incluirlo también. Es precisamente este de Emma Godoy, así en la historia de la comunicación en México, es este de Emma Godoy, este de Vidal Smith, de Escuela para Padres, que tampoco se le ha dado también más seguimiento, y este de Desde la Fe, El Pulso de la Fe, ¿no? Con O'Farrill. Él, que es netamente religioso, que brinda un espacio especial, ¿no? Y se habla sobre temas a veces muy polémicos dentro de la religión, pero este de Escuela para Padres brindan herramientas y esto de las habilidades emocionales que actualmente se está manejando. Antes no se hablaba con esta terminología, ¿no? Las habilidades socioemocionales, tanto en escuelas como también dentro de casa, ¿no? Pero incluso en otra situación. Sin embargo, también Emma Godoy, creo que son los 3 programas y de ahí ninguno más se le acerca. Ninguno más se le acerca, pero son programas bastante buenos que lamentablemente la UNAM no ha dado más allá aportaciones sobre este tipo de temáticas, y creo que tienen de alguna forma muchísimos especialistas, mujeres y hombres capacitados, y aquí digo muchas mujeres capacitadas, muchas psicólogas, muchas terapeutas que pueden tocar fibras dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Y yo creo que se les debería de dar más espacio para que hagan este tipo de conciencia, hablando de esta nueva transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Creo que aquí sí hace mucha falta que la UNAM empiece a brindar espacios y que llegue a acuerdos con los medios tradicionales para brindar este tipo de espacios y este tipo de programas que en verdad son muy enriquecedores, ¿no? Y bueno, juicio político de Trump comenzará la segunda semana de febrero, líder del Senado de Estados Unidos. Apenas se está sacando por ahí, pero no es en tema no son cuestiones como de psicología o temas, por ejemplo, no de superación, bueno, sí superación personal, pero más bien como de entrenamiento emocional, ¿no? Que yo le llamaría así. Por aquí hay otra chava de la UNAM que también es muy buena, que habla sobre diseño gráfico, ¿no? Sobre caricaturas y todo esto, y la verdad tiene un formato impresionante. Si este formato lo adaptaran a lo que sería este tipo de programas, ¿no? Un poquito más de incluso de estrategias emocionales, híjole, sería un boom, por ejemplo, ahorita para lo que hay en esto de escuela en casa, ¿no? Lo que sería la educación en casa, lo que está haciendo la SEP, sería impresionante, ¿no? Y creo que esto sí se tendría que jalar a nivel masivo y se tendría que insertar en alguna programación, porque en verdad son programas y son chicos que en verdad se están esforzando y que vale la pena.
Y bueno, la Ciudad de México continúa en semáforo rojo por COVID-19. Centros comerciales abrirán hasta el 1 de febrero. Claudia Sheinbaum también informó que los centros comerciales y tiendas departamentales podrían reabrir el 1 de febrero, pero dependerá de los datos sobre COVID que se registren. También autoriza AMLO compra de vacunas por privados y estados. El Senado de Estados Unidos confirma a Lloyd Austin como el primer jefe afroamericano del Pentágono. Inflación general aumentó la primera quincena del año. Hoy el semáforo COVID tenemos 146,000. Bueno, esto está atrasado. Vamos a saltarnos. Dice, ella es Rachel Levine, doctora transgénero nominada por Biden como secretaria de salud. También con pintas y destrozos, Time muestra el despacho Oval vandalizado a la llegada de Biden. Y Línea 1 arrancará operaciones con 10 trenes. Proponen que en campaña candidatos se hagan prueba de COVID semanal. Florida vacuna solo a sus residentes para contener el llamado turismo de vacuna y deja fuera a inmigrantes. Se había dicho que se iban a incluir los migrantes, ¿no? A que se vacunaran. Y bueno, pues esto es lo que nos dice 24 horas el diario Sin Límites. Vamos a ver qué nos dice el Servicio Sismológico Nacional. Ha estado temblando, yo he estado sintiendo que está temblando, como que hay bastante actividad vulcanológica. Y también vamos a ver qué hay en la actividad sísmica. Un sismo de 3.4 en Acapulco, Guerrero, uno de 4.3 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, uno de 3.3 en Tlaxiaco, Oaxaca, uno de 3.5 en San Pedro Pochutla, uno de 3.4 en San Pedro Pochutla, otro de 3.7 en Juchitlán de Zaragoza, otro de 3.1 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, uno de 3.2 en Río Grande, Oaxaca, uno de 3.9 en Ciudad Melchor Musquis, Coahuila, otro de 3.1 en Pinotepa Nacional, Oaxaca y uno de 3.8 en Salina Cruz, Oaxaca. También tenemos uno de 3.1 en Crucecita, Oaxaca y uno de 3.6 en el sureste de Iguala, Guerrero. Uno de 3.6 en Zumpango del Río Guerrero y otro de 3.7 en Santa Rosalía, Baja California. Uno de 3.7 en Puerto Escondido, Oaxaca, otro de 3.7 en Ixtepec, Oaxaca y uno de 3.6 en Mapastepec, Chiapas. Tenemos un sismo más de 3.2 en Ometepec, Guerrero y otro de 3.4 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Y vamos a ver qué nos dice hoy el Senapred. Y bueno, pues hoy vean nada más las fumarolas, ya ayer les pasé, ahorita les paso las imágenes. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. El Senapred nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Se registraron 18 exhalaciones y 1.158 minutos de tremor de baja y mediana amplitud, acompañados por emisión de vapor de agua, gas volcánico y bajas cantidades de ceniza. Además, se registró un sismo volcano-tectónico ayer a las 22 horas con 42 minutos, con magnitud 1.9. También se reportó ligera caída de ceniza en Tetela del volcán en el estado de Morelos. Y al momento de este reporte se observa una emisión de gas volcánico y ligera cantidad de ceniza que se dispersa en dirección noroeste. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Y bueno, nada más vamos a ver qué es lo que nos dice ya el Servicio Meteorológico Nacional. Con agua, cómo anda, ¿no? Hoy cómo anda el clima. Hoy el semáforo se encuentra en naranja. El canal de baja presión y el nuevo frente frío número 31 nos traerá, dice, hay contingencia meteorológica, vigilancia naranja por las temperaturas de 35 a 40 grados centígrados en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México. Hay vigilancia amarilla también. Y el sistema frontal, la aproximación de un nuevo frente frío en el transcurso de esta tarde-noche sobre el noroeste del país
Es lo que se reporta para el día de hoy. También, bueno, ahí vemos las imágenes, ¿no?, del nuevo visor de radar. Vean nada más qué bonito. Y bueno, va a haber intervalos de chubascos en Baja California, lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. También va a haber viento de 60 a 70 kilómetros por hora en el Golfo de California, en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, Durango y en Zacatecas. Así está el clima para el día de hoy. Habrá también ambiente muy frío y vientos fuertes e intensos con tolvaneras sobre entidades del noroeste, norte y noroeste del país. Así es que bueno, noreste del país, dice, noreste del país. Así está la información el día de hoy. Vamos a ver nada más aquí una imagen que quiero mostrarles de cómo estaba ayer la fumarola del Popocatépetl y que llegaba hasta el Ixtlacihuatl. Así es que está Don Goyo bastante activo, no sé si esté enojado o no, pero de que tiene actividad de fumarolas, ¿no? Tiene bastante actividad volcánica. Vean nada más, aquí está hasta el Ixtlacihuatl. Esto es, y ahí está la luna, ¿no? Nuestra queridísima luna hermosa. Y bueno, aquí está las fumarolas, que ya casi pareciera que el que está teniendo fumarolas es el Ixtlacihuatl. Y dijeron que cuando empezara a hacer erupción el Ixtlacihuatl, segurísimo hacía erupción, o cuando empezara con su actividad volcánica el Ixtlacihuatl, segurísimo era la erupción del Popocatépetl. Esto lo vienen manejando desde el 94. Y vean nada más el atardecer de ayer, vean qué sol tan hermoso, así se ve hermosísimo. Los dejo con esta imagen, pásesela bien, nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Que sueñe con los angelitos, ¿no? Feliz viernes, les voy a pasar por ahí algunas películas, estas de Godzilla, ¿no? Se me antoja que podemos ver la de el planeta de los simios con Charlton Heston, que creo que es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Después de una catástrofe como esto dicen de la extinción masiva, la sexta extinción masiva, ¿no? Una era del hielo, que pareciera que estamos empezando a entrar en una era del hielo, ¿no? Donde hay volcanes y todo, pero la diferencia está el hombre evolucionado, civilizado y con la tecnología lo que más da, ¿no? Imagínense nada más, ¿no? Ni siquiera nuestra tecnología nos salva de estos cambios climáticos cataclísticos, ¿no? De cataclismos. Y también déjenme comentarles que, bueno, pues les pondré, digo, ya con esta experiencia que estamos teniendo la pandemia, me hace alusión a precisamente esta película, El planeta de los simios, que la he visto hace muchísimo y muchas veces la he visto, pero que se me antoja que la veamos ahora, ¿no? Con Charlton Heston. Se las voy a poner en el Twitter. Así es que bueno, los espero el día de mañana temprano, ¿no? Mañana los espero con lo mejor de fines de semana de Periodismo Independiente. Dicen, no falle, no nos falten. Así es que nos vemos mañana. Un beso y un abrazo. Sueñen con los angelitos. Descansen mucho. Son 8 de la noche con 58 minutos. Estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar. Fue un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy. Pásesela bien. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.